bendiga, mis brothers. Este día que celebramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, excelente día. Vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a estar dándole tantito ahí en el libro de Hechos, ya que hoy es un día para celebrar. Para celebrar, es lo que hacemos, celebramos a Jesucristo que resucitó. Así que lo hacemos de la mejor manera que podemos, y es cantando, hablando de la palabra de Dios y comiendo. Esa es la mejor manera para celebrar. Celebramos sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Este asunto de la resurrección, brothers, está por toda la palabra de Dios. Es la predicación continua de toda la Biblia, de todo el Nuevo Testamento habla acerca de la resurrección de Jesucristo. Y yo no sé si usted alguna vez haya celebrado por algo, pero me imagino que sí. Aquellos que les van a algún equipo de algún deporte, celebran cuando su equipo gana, cuando su equipo anota algún punto. Y no sé cómo celebran todos ustedes, pero algunos brincan, algunos gritan, algunos quiebran algo y algunos lo invitan a comer alguno por algún lugar, ¿no? Pero el caso es de que hoy la razón más grande para celebrar la tenemos. Mucho más importante que cualquier otra celebración que pueda hacer usted por cualquier otro motivo. Es que Jesucristo resucitó. La predicación está en toda la palabra de Dios. Jesucristo resucitó. Ahí en Hechos capítulo 2, Pedro predica acerca de la resurrección. En Hechos capítulo 7, Esteban predica acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 9, Felipe predica acerca de la resurrección de Jesucristo. En el capítulo 9 de Hechos, el capítulo 13 de Hechos, el capítulo 20 de Hechos, Pablo predica acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 6 dice que la resurrección es para la gloria de Dios Padre. 1 Corintios capítulo 15 dice que Jesucristo resucitó en el tercer día de acuerdo a las Escrituras. 2 Corintios capítulo 4 dice que nosotros también resucitaremos porque Él resucitó primero. Gálatas capítulo 6, todo Gálatas habla tremendamente acerca de Jesucristo y dice que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Está por toda la palabra de Dios. La resurrección es constante. Es un tema constante en la Biblia. En Efesios capítulo, si usted acuerda, aquí estuvimos hablando de Efesios por un año, más de un año, y nos damos cuenta que Efesios dice que la supereminente grandeza de su poder lo levantó de entre los muertos. Ese es Efesios. Y Filipenses dice que para que lo conozca y que conozcamos el poder de Dios a través de su resurrección. Colosenses, sepultados con el bautismo, somos ahora nosotros resucitados con Él. Y nosotros hemos estado hablando de Colosenses durante los domingos. Y Colosenses nos lo pone bien claro a ti. Si tú aceptaste a Jesucristo, el símbolo del bautismo es que con Él fuiste sepultado y así juntamente con Él has sido resucitado. Resucitado con Él. Tesalonicenses dice que Él que resucitó nos librará de la ira venidera. Primera de Pedro nos dio esperanza por medio de la resurrección. Y Apocalipsis pues no se puede quedar atrás. Cuando empieza a hablar Jesucristo en Apocalipsis, cuando da la introducción en el capítulo 1, luego Él dice que Él es el alfa y el omega y dice, el que estuve muerto y ahora vivo. Estuve muerto y ahora vivo. Entonces la resurrección está por toda la palabra de Dios. Es motivo para celebrar. Es suficiente razón para celebrar. Vamos a Hechos capítulo 2, brothers. El versículo 22 al versículo 24. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 2, versículo 22 al versículo 24. Uno para atrás. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, este es Pedro en su primer predicación, brothers. Es Pedro en su primer predicación. El Señor Jesucristo viene, nace de María, pasa aquí
30 años viviendo como cualquier humano. A los 30 años de edad comienza su ministerio. Después de tres años de ministerio, el Señor Jesucristo es arrestado y luego es asesinado en la cruz. Después de eso, al tercer día de ser asesinado, el Señor Jesucristo resucita y andan apareciéndose la gente por 40 días. Se le aparece a medio mundo. Después de 40 días de aparecérsele Jesucristo a la gente, asciende, se va al cielo. Pasan 10 días más y 50 días después de la Pascua. Por eso se llama Pentecostés. 50 días después de la Pascua baja el Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesucristo. Baja el Espíritu Santo. Es en ese momento que por primera vez agarran poder, agarran valentía a los discípulos para predicar la palabra de Dios. Y empieza aquí Pedro entonces a predicar la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 22, está predicando Pedro y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, el cual Dios levantó suelto a los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Vamos a ver la primera introducción de aquí, de la primera predicación hecha sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Empieza Pedro diciendo ahí en Hechos capítulo 2, versículo 22, dice: Jesús Nazareno. Es como estás dando una presentación del mensaje de Jesucristo. Jesús Nazareno. A lo mejor para usted no significa mucho eso, pero para estas personas significaba mucho. Jesús Nazareno le está hablando. Ustedes saben que este era un hombre, un humano, una persona, como ustedes, como yo, carne y hueso. Ustedes lo conocieron. De hecho, ustedes incluso escribieron en la cruz, donde fue asesinado aquí a unas cuantas millas de aquí, escribieron en la cruz Jesús Nazareno. Así es como dice Juan 19:19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno. Entonces Jesús Nazareno era alguien, una persona que ellos conocían. Es bien importante esa parte de la palabra de Dios, porque Jesús, si no hubiese sido humano, ¿cómo hubiera muerto? ¿Y cómo hubiera resucitado? ¿Y cómo se relacionaría con usted y con yo, con mí? ¿Cómo es que Jesucristo entonces podríamos nosotros compararnos con Él conforme a sus pruebas, a sus luchas? Pero este es Jesús Nazareno, un humano, un ser humano que vivió, que ustedes conocieron, ustedes fueron testigos de Él. Y dice, ustedes sabían que era humano, pero luego todavía lo vuelve a aplicar. Dice aquí mismo en este versículo, el versículo 22, dice varón. Aquí empieza con esa palabra. Antes de estar el resto de la introducción, dice varón. Y ahí síganle la palabra de Dios. Estamos en Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 2, versículo 2. Varón. Y varón está diciendo otra vez, es que este no era un fantasma, no era una influencia sobrenatural que bajó en la tierra y parecía humano. No, este era un varón, un hombre real, con hombre real, un carpintero pobre, con su humanidad, que esta es la base para la resurrección. Si Jesucristo otra vez no hubiera sido humano, pues ¿qué hubiera pasado? Si usted se recuerda, ya regresándonos al Evangelio de Mateo, el capítulo 13, versículo 55, es cuando está Jesucristo haciendo todas estas maravillas. La gente lo ve y está maravillado por lo que hace. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá? ¿Y no están sus hermanas con nosotros? Está diciendo, pues, este es humano como nosotros. ¿Cómo es que está haciendo todo este rollo si lo conocemos desde que estaba chiquito? Desde que le corrían los moquitos. Desde entonces lo conocemos. ¿Cómo es que está tan asombrosamente haciendo todo eso? Y ese es el fundamento de la resurrección. El fundamento de la resurrección. Entonces, hermanos, si usted va a hablar de la resurrección, si usted va a comprender lo de la resurrección, necesitamos comprender el primer punto, que Jesucristo
fue humano, es humano. Jesucristo encarnó. No era un ángel que aparentaba ser humano. Nació de María, nació un parto natural, como usted, como yo, nacimos de esa manera. Es el fundamento para la resurrección. Algunas personas le van a querer mentir, le van a decir era un ángel, era un espíritu, era una ilusión. Entonces el resto de la resurrección quedaría en vano, ¿no? Pero luego continuamos leyendo en el versículo 22, dice, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y aquí, si se fija, usted dice al final, como vosotros mismos, como ustedes mismos saben. Es que a Jesucristo lo conocieron todo el mundo, bro. Todo el mundo lo conoció a Jesucristo. Y me estoy refiriendo a esa área. Todo mundo, toda persona supo lo que estaba haciendo Jesucristo. Y aquí está diciendo, cuando acaba de suceder, apenas hacía 50 días que habían crucificado a Jesucristo, que había resucitado, apenas habían pasado 10 días que Jesucristo había ascendido, y está fresquito en las mentes de todos. Cuando Pedro empieza a predicar, les dice, ustedes saben que es verdad, ustedes conocen que es verdad, ustedes reconocen que es verdad. Él era un hombre y ustedes lo saben, lo vieron, lo escucharon, lo tocaron, lo conocieron. Pero era un hombre como nosotros. Ahí es donde está la maravilla de la resurrección. Pero con esto de la fama de Jesucristo, rápidamente le menciono unos versículos, ¿no? Para que vea que sí se hizo famosillo Jesús, ¿no? Sí se agarró fama y no había ni tic-tac ni nada de eso. Pero sí agarró famita. Fíjese, Mateo 4:24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos, si me pongo los lentes veo mejor, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Marcos 1:28, y muy pronto se difundió su fama por toda provincia alrededor de Galilea. Marcos 6:14, oyó el rey Herodes de la fama de Jesús. Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Lucas 4:37, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Lucas 5:15, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase enfermedades, y podemos seguir, ¿no? Lo conocían. Por eso Pedro, cuando empieza a predicar, les dice, ustedes saben. No les estoy mintiendo. Ahorita, si usted le predica a algún necio por ahí, a algún terco que quiere ignorar tantas evidencias que hay sobre la existencia de Jesucristo, le va a decir, ni existió. ¿Tú lo conociste? ¿Tú lo conociste? No existió. Pero están los libros de la historia, no nomás en los libros bíblicos. No, la humanidad no puede negar la existencia de Jesucristo. Pero en ese momento estaba tan fresquecito lo que había sucedido con Jesucristo, que Pedro se atreve a decirles, ustedes saben. Nadie se puede atrever a decir que Jesucristo no existió, porque apenas se fue, apenas ascendió hace 10 días. Apenas lo asesinaron hace 50 días. Y anduvo caminando por años todo este lado, por todos lados. Fresquecito. Pero esa es la base para la resurrección de Jesucristo. El fundamento es que era humano. Ese es el fundamento, que es Jesucristo humano. Versículo 23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos. Primero, si usted está leyendo aquí el versículo 23 del capítulo 2 de Hechos, dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Quién asesinó a Jesús? Muchas personas dirían los romanos, otros dirían los judíos, otros decían yo mismo le quité el casco al centurión y vi que era mi rostro. ¿Sabe quién asesinó a Jesucristo? Fue Dios. Nadie le quitó la vida, Él mismo se la quitó. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Juan capítulo 10, versículo 17, versículo 18, Jesucristo lo dejó, pero bien claro. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. No es una víctima, no es un mártir, es alguien que por su propia voluntad quiso morir por nosotros. Y es importante entender eso para la resurrección también. A diferencia de todos después de Jesucristo, todos los que han muerto en el nombre del Señor Jesucristo, todos los que están siendo asesinados hoy en el tiempo de hoy, en este momento, en este día, por Jesucristo, si les dan la opción, dirían, no, pues yo prefiero seguir vivito. No niego a Jesucristo, ¿eh? Pero si le dicen que te mato por Jesucristo, te dejo en la cárcel por Jesucristo, la mayoría de nosotros diríamos, déjeme en la cárcel por Jesucristo. Si me dan la opción, yo me quedo en la cárcel por Jesucristo. Pero Jesucristo dijo, yo voy a morir por ustedes, pero no me la están quitando a fuerzas, la estoy poniendo por mi propia voluntad. Jesús, una persona verdadera, no una víctima, todo estaba en el plan divino de Dios. Y algunas personas todavía ahorita lo niegan, ¿no? O sea, todavía batallan, todavía como que batallan para engranar, porque dicen, si Dios es Dios, ¿por qué las cosas malas suceden? Si Dios es Dios, ¿por qué esto sucede? Todo hay un propósito divino. Todo lo que sucede para aquellos que están en la mano de nuestro Creador y Salvador, para todos nosotros hay un propósito. Nuestro sufrimiento no es en vano. Hay un porqué. Para aquellos que están, pues entonces es otro rollo, ¿no? Para aquellos que están alejados de Dios, para aquellos que rechazan la voluntad de Dios, aquellos que no son sensibles a la voluntad de Dios, pues lo que les pasa es chiripa, es cosa del mundo, es cosa del caos en el cual el mundo está ahorita. Pero para aquellos que están en Jesucristo, la cosa es bonita. Sigamos, hermanos. Pero aquí está un hombre verdadero, agarre la onda. Un hombre verdadero que vivió, que nació, que creció en un lugar verdadero, que vivió una vida que ustedes y las demás personas pudieron haber observado, que pasó sufrimiento verdadero y quien murió, que tuvo una muerte verdadera. Y todas las personas sabían eso. Y el versículo 23, ahí mismo acabando, dice, ustedes le prendiste y los mataste por manos de inicuos, crucificándole. O sea, verídico. Verídico. Lo que pasó con Jesucristo son hechos históricos. Otra vez, si usted dijera, voy a poner la Biblia a un lado, no lo haga, pero si dijera, voy a poner la Biblia a un lado, voy a buscar evidencia de Jesucristo fuera de la Biblia, la va a encontrar por todos lados. Hay historiadores, de los grandes historiadores más reconocidos, anotaron de Jesucristo, de su vida, de lo que pasó, de sus seguidores, de su muerte. Uno de ellos, el que más se me viene a la mente, es Josefo, el gran historiador judío. No era cristiano, no era un seguidor de Jesucristo, aún así un historiador anota toda la historia de Jesucristo. Lea de sus libros antigüedades y se va a dar cuenta que ahí está pero bien estampado Jesucristo en la historia. No hay duda al respecto. Versículo 24, mis hermanos, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. Amén. ¿No? ¿Nadie? Ahí va otra vez. El cual, gracias, bro, usted sí es de los míos. El cual Dios levantó. Hay que ponerle énfasis. Sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y ahí está el rollo. Jesús muere, es asesinado. Era un hombre real, verdadero. Es asesinado, muere en la cruz. ¿Qué pasa? Pues hubiera sido un fracaso si Jesucristo no resucita. Hubiera sido un mártir más, una víctima. Hubiera sido un mentiroso incluso, porque Jesucristo dijo que iba a resucitar y si no hubiera resucitado hubiera sido un charlatán. Entonces, tan real fue su vida, tan real fue su sufrimiento, tan real fue su muerte y tan real es su resurrección. Así de verdadero es Jesucristo. Y hubieron testigos que lo checaron después de que Jesucristo resucitó. No solamente su vida, no solamente su crecimiento, no solamente conocieron a su familia, no solamente sabían de él, pero cuando Jesucristo resucita, un montón de personas, cientos de personas lo ven. Y está registrado también en 1 Corintios capítulo 5, versículo 3 al versículo 8.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es otro nombre de Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea, la evidencia está en los testigos, los verdaderos testigos, los de Jesucristo. Ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesucristo dijo, y me seréis testigos. ¿Verdad que sí? Es testigos de Jesucristo. Entonces ahí está la evidencia, Jesucristo resucitó. ¿Y qué logró con eso? Pues conquistó la muerte, mi brother. Conquistó la muerte. Y a la muerte, lo siento, brother, pero todo el mundo le saca el ruido, le saca la vuelta a la muerte. No muchas personas la buscan, algunos hasta pesadillas tienen. La muerte va a alcanzar a todos. Todos estamos en una fila. Cada segundo alguien se va. En un momento nos va a llegar nuestro número y nos van a llamar. Todos estamos formaditos, uno tras de otro. Y alcanza a reyes como alcanza a mendigos. No discrimina la muerte, exactamente. Pero la muerte para el cristiano significa en realidad que comenzamos una nueva vida. No es el fin, es el comienzo. No es el fin, es el comienzo. Y ahí es donde se empieza a ver más o menos la madurez de muchos de los brothers y de las sisters, porque muchos están tan enamorados de este mundo que no podrían decir con sinceridad, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Ahí es donde se ve la diferencia entre una madurez verdadera, una entrega verdadera con Jesucristo, donde uno dice, mientras estoy aquí, chévere, chido, me la paso, pero no. Pero si me voy, no hay nada que supere este rollo. No va a superar nada la vida en Cristo Jesús. Pero no, tristemente no todo el que se llama cristiano está ahí, ¿no? Pero para el verdadero cristiano o el que ya está más madurito, entiende, para mí morir significa comenzar a vivir. O sea, es la entrada a la nueva vida. ¿Y por qué? Pues porque el que muere sin Cristo siente que va a estar solo, abandonado, va a dejar de existir. Pero el que muere con Jesucristo entiende que no va a estar solo, va a estar acompañado por miles, por millares de ángeles, de otros seres humanos que han pasado a mejor vida con Jesucristo en la eternidad. Pero más que todo vamos a estar delante de Él, de Cristo Jesús, vamos a estar delante de Dios. Entonces la vida nueva comienza no con soledad, sino con una compañía, pero bien buena. Bien sabroso, no solo pero acompañado, no triste entonces, pero gozoso. El razonamiento humano a veces se nos adelanta, se nos quiere brincar la palabra de Dios, porque algunas personas no agarran la onda con aquí y allá y empiezan a meditar, que es bueno meditar, pero es mejor después de meditar ir a la palabra de Dios a ver qué me dice Dios. Algunas personas dicen, pero estando allá, ¿cómo voy a ser feliz? Y me voy a acordar de mi pariente, mi ser amado que anda en malos caminos. No voy a poder estar feliz. Y algunos inventan cosas y dicen, no, pues se te va a borrar la mente, mi chavo. Se te va, para que no te acuerdes de tu mamá o de tu papá o de tu hermano drogadicto, se te va a borrar la mente. Pero no, brother, no invente cosas. Es un gozo tan grande. Es una felicidad tan enorme, una felicidad como ahorita nomás la hemos tenido aprobaditas, el estar allá con Dios. Una felicidad que la humanidad anhela el día de hoy. La humanidad sabe inconscientemente que existe esa felicidad, por eso le está buscando constantemente. La humanidad busca la felicidad y dice, me voy a comprar un carro y me voy a comprar una casa y me voy a comprar esto y me voy a ir de vacaciones allá, porque a ver dónde está la felicidad. Sé que existe, pero no sé dónde está, y voy a tener esta mujer y me voy a atacar de 12 hijos, a ver cuál me da la felicidad. Y la humanidad la busca. Está en Jesucristo la felicidad. Entonces cuando estemos allá con esa felicidad, I'm sorry, brother, ni me voy a acordar de usted.
¿cómo me voy a acordar de usted si voy a estar allá con el mero sabor ranchero? O sea, ¿cómo voy a estar yo aquí? No, hombre, brother. Lo siento, pero no. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Vas a estar gozoso. ¿Qué significa la resurrección? Pues es importante entender, la resurrección está confirmando la misma palabra de Dios. Si usted leyó aquí en 1 Corintios, donde acabamos de darle una pasadita, el capítulo 15, varias ocasiones mencionó conforme a las Escrituras, que para que se cumpliera conforme a las Escrituras. Pues la resurrección de Jesucristo está confirmando las Escrituras. Otra vez, había sido profetizado, más de 1000 profecías han sido cumplidas de las que están en la Biblia. Han sido cumplidas, más de 1000 profecías. Cientos de profecías, docenas de profecías, para no exagerarle, ahorita se me vienen a la mente como 120 profecías que fueron cumplidas con Jesucristo. Ahora, que no le cuenten piñas, brother, porque ¿sabe lo que sucede con estas profecías? Que Dios las da y luego el profeta las da, pero muchas veces ni el profeta sabía de qué estaba hablando, brother. Nomás estaba repitiendo lo que Dios le dijo. Y luego la profecía sucedía, y después de que sucedía la profecía, la gente volteaba para atrás y decía, ¡ah, caray! Es lo que nos profetizaron. Pero mientras estaba sucediendo la profecía, la gente ni cuenta. La gente ni cuenta. Ahorita mucha gente ve que las cosas pasan y luego dicen, está pasando lo que está en el libro de Daniel y está pasando lo que... Brother, ni cuenta nos vamos a dar. Tanto es así que cuando el Señor Jesucristo venga, dice, nos arrebate, dice que será como ladrón que viene en la noche. Ni cuenta se va a dar la gente lo que está pasando. Hasta que voltee la gente para atrás para ver lo que sucedió. Y luego vea más atrás, cientos de años, y dice, ah, caray, eso es lo que habían profetizado. Eso es lo que habían profetizado. Pero es que con Jesucristo la profecía se cumple. Se cumple. En Hechos capítulo 1, versículo 16, cuando están Pedro ahí tomando su liderazgo, se para y les habla a los demás brothers y les dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese las escrituras en el Espíritu, la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. El caso es que está diciendo, aún eso fue profecía. Aún lo que ustedes dicen condenado Judas, aún eso estaba profetizado. Todo está en la palabra de Dios. Es por eso que es tan importante, es otra razón más de que nosotros debemos estar pero bien pegadotes a la Biblia. Porque Dios le interesa mucho su palabra. No contiene, otra vez, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. En Salmo capítulo 138, versículo 2, has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Fíjense cómo dice, tú has engrandecido tu nombre, Dios, Jehová, y tu palabra sobre todas las cosas. O sea, el énfasis que está en la palabra de Dios, la importancia de dejarse de guiar por tanta fantasía y cosas místicas. Claven los ojos en la palabra de Dios, porque ahí es donde está la revelación divina. Ahí es donde Dios habla a través de nosotros. En Isaías capítulo 46, versículo 9 al 10, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Quién se le pone delante de Dios? ¿Quién le dice a Dios, no puedes, no puedes? No, hombre, no va a poder. Lo que Dios quiere hacer, eso hace. Y ahorita lo que está haciendo es que nos está dando la libertad de nosotros elegir vida o muerte. Pero Él es el que nos da la libertad. Es por eso que yo no me pongo a pelearme con la gente para convencerlos. Y no me pongo, acepta a Jesús, agárrala. No, brother, si quieres, síguelo. Si no quieres, no lo sigas. Dios te dio esa opción a ti. Si tú no lo quieres, tú sufres las consecuencias. Si tú lo aceptas, tú gozas de las recompensas. Así que, y pues de Jesucristo,
¿Se acuerdan Isaías cómo habla bonito de Jesucristo ahí en Isaías 53, angustiado? No, o sea, la profecía de Jesucristo se cumplió al 100. Al 100. ¿Cómo iban a ser? ¿De quién iban a ser? ¿En qué ciudad iban a ser? ¿En qué tiempo iban a ser? Al 100, cada detalle. ¿Cómo iba a morir? Hasta sus piernitas que no se las iban a quebrar, ¿se acuerda? Hasta la última gota de sangre iba a derramar al 100. Por eso la palabra de Dios con la resurrección del Señor Jesucristo es afirmada. Amarra ahí la resurrección. También con la resurrección de Jesucristo, ¿qué sucede? Pues que Cristo Jesús es exaltado. O sea, antes lo trataban como profeta, ¿se fijó? Antes lo trataban como un buen hombre, una persona con buen corazón. Pero cuando Jesucristo resucita, ahora los discípulos dijeron, ah, caramba, lo que estaba diciendo era verdad. Él y el Padre uno son. Él tiene poder para quitar y para recuperar la vida. Las palabras ya tuvieron más sentido, más significado. En Hechos capítulo 2, el versículo 36, en la misma predicación que estamos viendo aquí de Pedro, dice, por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. El mero Jesucristo, es el mero. O sea, al resucitar Jesucristo, órale, si eres el que decías que eras. Una de las citas importantotas, súper sabrosas de la palabra de Dios está en Filipenses, en el capítulo 2, que habla acerca de Jesucristo de una manera tan clara. Necesita uno ser muy necio para no comprender Filipenses 2. Dice en el versículo 6 al versículo 11 así, brothers, el cual, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todo dice que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Exaltado Jesucristo, hasta ribota. Y entonces Jesucristo es el mero, brother. Nomás piense usted los versículos que la gente más se memoriza, los cristianos más se memorizan hoy. Piense en los versículos que la gente más se memoriza hoy. ¿Cuáles son los versículos? Por ejemplo, la gente se memoriza. ¿Cuál es ese que a veces como que lo sacan mucho de contexto? Gracias, hermano. Filipenses 4:13. ¿Cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo pudieran decir ese versículo si Jesús no hubiera resucitado? ¿Cómo lo pudieran decir? No hubiera poder detrás de ese versículo. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Exactamente, en gloria en Cristo Jesús. De acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cómo podríamos usar ese versículo si Jesús no hubiera resucitado? No tuviera poder. Efesios 2:10, porque somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. No hubiera poder, algo así, se me medio cuatrapeó el versículo, pero se lo estoy parafraseando para que no se me agüiten. Romanos capítulo 8, versículo 1, donde dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo. ¿Cómo Romanos 8 tuviera poder si Jesucristo no hubiera resucitado? No hubiera poder. No pudiéramos decir, este versículo se aplica a mí. No pudiéramos ir a la Biblia y reclamar versículos si no hubiera habido triunfo en la cruz. Según de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todo eso es gracias a Jesucristo, bro. Gracias a que Jesucristo fue exaltado. Ahora sí podemos decir lo que dice en Romanos 8:7.
Por medio de Él somos más que vencedores. Gracias a Cristo Jesús. Gracias a Cristo Jesús. Y luego pues el rollo está que, brother, si Cristo está en la tumba, si Cristo se quedó en la tumba, como todos los líderes de las religiones, de las sectas, si Cristo se quedó en la tumba, quiere decir que Satanás todavía está en el trono. ¿Me entiende ese rollo? Si Jesucristo se quedó encerrado, Satanás todavía anda pero bien librezote. Entonces usted no tiene nada, ningún poder en contra de Satanás, si eso sucedió. Pero si vamos a Hebreos capítulo 2, nos damos cuenta de que Satanás fue derrotado. El versículo 14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Uy, entonces, ahora sí podemos decir: tengo poder en Cristo Jesús. Ahora sí podemos declarar todas esas bendiciones para nuestra vida, porque Jesucristo fue exaltado, porque Jesucristo resucitó, y toma el chamuco, lo derrotó. Si no, no hay otra. Si no, no hay otra. Y pues ya para acabar, brother, ¿qué significa para mí, brother? Dígame. ¿Qué significa la resurrección? Es importante, brother, entender esta parte. Para mí, el que Jesucristo resucitó significa que yo ya voy a vivir para siempre. Yo tengo un dicho, brother, que casi ustedes no lo saben, pero yo lo uso en la escuela. Cuando desde de chavalillo me pedían que en el yearbook y en todo eso le piden que pusiera uno un dicho, ¿verdad? Y ahora también en la graduación del colegio y del seminario, pon una frase, algo así le piden a uno, ¿no? Y hay un dicho que nomás ahí lo he puesto. Si usted viera la graduación del mayo pasado, ahí está también mi dicho y eso. Y lo pongo así, se lo voy a poner en inglés y luego se lo traduzco porque pues son clases en inglés, dice: I plan to live forever. So far, so good. Dice: planeo vivir por siempre. Y hasta ahorita, todo va bien. Porque eso es lo que yo planeo, bro. Yo planeo vivir por siempre. ¿Por qué? ¿Por qué planeo? Pues porque Jesucristo resucitó. Ya no hay muerte, ya no hay condenación. Si Jesucristo no hubiera resucitado, brother, vámonos a Corintios capítulo 15 otra vez. ¿Qué hubiera pasado otra vez si Jesucristo no hubiera resucitado? ¿Pudiera yo decir eso? Pudiéramos decir: yo planeo vivir por siempre, yo planeo la eternidad. Mire, si en 1 Corintios capítulo 15, comenzando en el versículo 12, dice la palabra de Dios: si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Entonces la predicación de nosotros es inútil. Si Jesucristo no resucitó, la fe del cristiano está vacía. Si Jesucristo no resucitó en 1 Corintios 15, entonces los apóstoles son mentirosos. Si Jesucristo no resucitó, el poder del pecado aún existe en todos, incluso en aquellos que se llaman cristianos. Si Jesucristo no resucitó, los muertos están condenados. Y los que estamos vivos también. Dice Jesucristo, dice 1 Corintios capítulo 15, dice: Jesucristo no resucitó, los cristianos somos las personas más miserables del mundo. Si Jesucristo no resucitó. Pero luego el versículo 20 dice: pero si Cristo resucitó. 1 Corintios 15, 20, 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Si Cristo resucitó, tú también vas a resucitar. Qué esperanza, ¿no? Qué gozo, qué alegría, qué felicidad. O sea,
platicaba con mis brothers allá de la diferencia, mi brother José, la diferencia de cuando uno muere en Cristo y cuando uno muere sin Cristo. Cuando uno muere sin Cristo, la gente está derrotada, está hecha pedazos, hasta se quieren aventar, me dijo el brother, a la tumba, ahí a donde está el hoyo con el muertito, no te vayas. Y es una tristeza horrible, uno se siente inútil, ¿qué hago? No hay consolación para ellos. ¿Qué abrazo les va a quitar el dolor que tienen? Pero cuando uno muere con Jesucristo hay una celebración. Y se le mezclan a uno las emociones, los sentimientos, porque uno dice, yo todavía quiero tenerlo y abrazarlo y besarlo, pero sé que fue un lugar donde ahí me va a esperar, ahí lo voy a alcanzar y voy a estar con él, vamos a estar juntos por siempre o con ella por siempre. Y entonces uno reconoce que fue un triunfo, que fue un éxito, que verdaderamente se adelantó porque llegó él o ella, comenzó una vida nueva, una vida mejor, una vida excelente. Entonces eso es gozo, eso es esperanza, eso es verdaderamente lo que nosotros los cristianos entendemos que logró Jesucristo en su resurrección. Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 9 y 10, nueva versión internacional. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del conocimiento del comienzo del tiempo. Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Ese es Cristo Jesús, nos ha dado bendiciones. Lo que Dios tenía planeado para la humanidad en el huerto del Edén, se logra gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Se logra en nosotros. Ahora sí podemos decir lo que dijo Pablo ahí en 1 Corintios 15. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos celebrando que tú, Señor, entregaste tu vida por nosotros. Tú, Padre, tú viniste aquí a darnos vida. Una vida que no nos merecíamos, una vida que no hemos hecho nada para ganar, pero tú nos das vida. Tú, Señor, nos das poder sobre el pecado. Tú, Padre Santo, y nada más que tú. Así que te damos gracias. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu sacrificio y gracias por tu resurrección. Como tú vives, ahora yo vivo. En el nombre de Cristo Jesús te agradezco. En Cristo Jesús te ruego por todas las personas que el mensaje, que la predicación de tu resurrección llegue hasta su corazón y que abran las puertas de sus vidas para que tú entres, para que tú mores en ellos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.